El Señor los bendiga, amados hermanos, en este 13 de mayo del 2024. Aquí estamos nuevamente transmitiendo palabra profética para el pueblo de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ciertamente el Señor, a través de estas transmisiones proféticas, está edificando a su cuerpo, está perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Gracias al Señor por esa palabra viva, por esa palabra eficaz y cortante, como espada de doble filo que el Señor está enviando en estos últimos días a un pueblo necesitado de escuchar su voz, a un pueblo necesitado. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. De entender sus misterios, a un pueblo que necesita ser entendido de los tiempos a donde está viviendo para poder resistir hasta el final los temblores que se vienen en estos últimos días. Alabado sea el Señor. Así que, amado Padre Celestial, Dios eterno, Dios de las luces, Dios poderoso, Dios salvador, Dios bueno, misericordioso, gracias, Señor, porque durante estos vivos proféticos, Señor, en los que se te está dando lugar para que hables lo que quieras hablar por tu Espíritu Santo, Señor, nos estás revelando tu persona, los distintos aspectos de tu persona, Señor, los aspectos desde el punto de vista del amor, Señor, que conforman tu persona, así como también los aspectos, Señor, de tu persona, que son la severidad, que también eres no solamente amor, sino fuego consumidor, como dice la palabra, que eres un Dios perdonador, paciente, misericordioso, pero también justo, y que tu justicia no se hace esperar, no tarda en llegar. Gracias, Señor. Gracias porque a través de estas palabras proféticas que nos das, te estamos conociendo más y podemos entender mejor la palabra escrita, Señor, por la cual también te revelas a nosotros. Gracias, Padre, gracias, porque yo estoy viendo que los que están comiendo de este pan están recibiendo sanidad interior y también física. Los que están comiendo de este pan, sus mentes, para los que están comiendo de este pan, sus mentes están siendo iluminadas. Yo estoy viendo luz que están ganando los que están escuchando tus palabras de vida, Señor, tus palabras de verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque hay muchos que se están lavando sus vestiduras a través de corregir ciertos caminos que en sus vidas estaban torcidos por causa de escuchar estas palabras que muchas veces son corrección a nosotros, enseñanza para volver a la senda antigua, para caminar un camino recto y no torcido. Gracias, Señor, porque yo estoy viendo que muchos se están dando como una ducha espiritual a través de las enseñanzas que estás hablando. De hecho, muchos de los que yo estoy viendo ahora están soñando que se están dando una ducha o que se están bañando. Muchos están soñando eso, que están bañándose en sus sueños y representa que se están lavando a través de estas palabras proféticas, a través de buscar la santidad, a través de ponerse a cuentas contigo, como dice la palabra, que si tus caminos no fueren rectos, vengan y pónganse a cuenta conmigo, y si tus pecados fueran como la grana, rojos, entonces
serán blancos como la nieve, serán emblanquecidos. Y así está sucediendo con muchas almas que están escuchando estas palabras proféticas vivas, eficaces, cortantes, a veces hasta difíciles de escuchar, pero no por eso menos edificantes. Gracias, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Señor, porque yo solo soy un vaso, Padre, que estás utilizando en estos últimos días. Una herramienta, un instrumento que se deja usar como el dueño de esta herramienta quiere usarla y no como la herramienta quiere ser usada. Y por eso este ministerio está llevando tanto fruto para tu reino, para tu gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Y henos aquí, aquí estamos dispuestos una vez más, abriendo nuestras orejas físicas, pero también nuestros oídos espirituales, sedientos, expectantes de lo que nos vas a hablar hoy, Señor. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, arrancando lo que no tiene que estar y plantando lo que sí tiene que estar, vivificando los espíritus que se sienten cansados, fortaleciendo a los que se sienten débiles, clarificando a los que están convencidos, dándoles claridad a esos que están dudosos. Señor, te damos paso y eres bienvenido en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo escucho al Espíritu de Dios en esta noche que dice: hijitos, una vez más estoy aquí presente entre todos ustedes, porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, donde dos o más están reunidos con el objetivo de buscarme y encontrarme, donde dos o más anhelan saber más de mí, saber más sobre mis cosas, donde dos o más anhelan glorificar mi nombre y no el de ellos, donde dos o más se reúnen para hacer buenas obras para mi reino, donde dos o más se juntan para planificar cosas que llevan a ser como un árbol fructífero en el reino de los cielos. Allí estoy yo. Hijitos, me muevo, dice el Señor, entre los que me buscan. Como dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Hijitos, yo me glorifico, dice el Señor, donde hay dos o más corazones que me aman, que me anhelan, que me buscan insistentemente. Me agrada, dice el Señor, cuando hay reuniones en mi nombre. Pero una reunión, dice el Señor, puede ser de dos personas, puede ser de tres, puede ser de 10, de 50, de 100, de miles o más. Hijitos, es el poder del acuerdo. En mi nombre, dice el Señor, lo que me glorifica, lo que atrae al movimiento de mi Espíritu Santo. Y acá hay mucho más que dos, dice el Señor. Aleluya. Porque yo, Noelia, estoy viendo una multitud de personas que si las personas que escuchan estas transmisiones se juntaran en un solo lugar, podría ser un gran teatro o un estadio inclusive, entre los que escuchan durante el vivo y los que escuchan después esta palabra. Si nosotros pondríamos a estas personas todas juntas en un solo lugar, al mismo tiempo, a la misma hora, entonces eso podría llenar estadios. Me muestra el Espíritu de Dios en este momento. Pero el Señor también me habla de que los movimientos congregacionales en estos últimos días están cambiando en su forma, en la manera
está cambiando la manera en que los hijos se congregan en el nombre del Señor. Y con esto quiero decir que en el pasado, más que nada, uno entendía que congregarse era únicamente de manera presencial, que únicamente cuando uno se juntaba con otras personas en el cuerpo, por decirlo de esta manera, eso equivalía a congregarse en el nombre de Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo me está enseñando ahora, mientras estoy profetizando, que hay distintas maneras de congregarse y que en estos últimos días, a medida de que las cosas se van agudizando, a medida de que las cosas van empeorando, a medida de que el peligro va incrementando y especialmente a medida en que la persecución se desarrolla en todo el mundo contra los cristianos, la manera en la que se congregan los hijos de Dios va cambiando, porque va a llegar un momento que ya no va a haber oportunidad de reunirse en un templo. Y no solo eso, va a llegar un momento donde ya no haya oportunidad de reunirse en una casa sin correr peligro. Ahora, esto sucede en algunas partes del mundo, como ya sabemos, en algunos países, en algunas naciones, pero esto no está sucediendo hoy. Año 2024, estamos en el mes de mayo, en el momento en el que el Señor está entregando esta palabra. Esto no está sucediendo en 100% del mundo, en todas las naciones del mundo, ¿verdad? Sin embargo, está yendo en incremento y está escrito en Mateo 24, por ejemplo, que de hecho el Señor viene hablando mucho sobre esta porción de las Escrituras a través mío, porque es lo que se está cumpliendo y lo que aún falta por cumplirse antes de la venida del Señor para buscar a su iglesia en las nubes. Pero estaba diciendo que en estos últimos días la persecución contra los cristianos va en aumento. Y ahora, como ya sabemos, no es que esto no esté sucediendo, está sucediendo, pero en algunas naciones más que en otras, en algunas zonas más que otras, en algunos países más que en otros, y no en todo lugar. Es imposible aún reunirse o inclusive tener una Biblia o leerla, pero en algunos lugares sí. Y lo que dice el Espíritu en este momento es que esto va a llegar a un punto que se dé en todo el mundo al mismo tiempo y la persecución contra los cristianos será total y será tremenda. Dice Mateo 24, desde el 9 al 14. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Discúlpenme si me ven tomando un poquito de té, pero es para que mi garganta resista mientras hablo constantemente, ¿sí? Entonces, el Espíritu me hacía entender que años atrás, la manera en que se está congregando la iglesia cristiana en estos últimos días era impensable. Es decir, si le hubieran contado a alguien de hace 40 años atrás, por decir un número, que iban a haber especies de congregaciones virtuales en donde la gente se iba a reunir virtualmente hablando para recibir palabra, para escuchar prédicas, inclusive para impartir dones espirituales o el Espíritu Santo, o que ocurran sanidades y milagros, prodigios y señales a través de una congregación virtual. Si uno le hubiera contado lo que hoy está sucediendo en este tiempo,
en este área a un cristiano de hace algunos años atrás, para esa persona hubiera sido impensable que esto ocurra, porque para la manera de pensar de años atrás, congregarse era únicamente en una manera física, ¿sí? Pero lo que quiere hacernos saber el Señor a través de esta palabra es que Él está preparándonos para el momento cuando nos entreguen a tribulación, cuando nos maten, cuando seamos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre, cuando muchos de los cristianos tropiecen y nos entreguen los mismos hermanos o los mismos que se van a hacer llamar hermanos. Cuando la misma falsa iglesia dentro de los cristianos nos aborrezcan y pensando que hacen el bien, nos entreguen para ser asesinados, para ser mártires. El Señor está diciendo que Él viene preparando a sus hijos para estar listos, para poder hacer su obra en una manera en la que se adecúen a lo que se está viviendo en el tiempo a donde están. Quiero decir con esto que no siempre vamos a tener la libertad que hoy tenemos, que no siempre vamos a tener una Biblia a 5 centímetros de nuestra mano, que no para siempre vamos a poder reunirnos a orar, y no solamente en lo físico, congregarnos físicamente hablando, en una casa o en un templo o en una congregación, en una plaza o en donde sea, sino tampoco virtualmente hablando. Y el Señor nos está preparando para que sepamos acomodarnos y para que seamos capaces de edificarnos en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier lugar. Así que yo creo, y les cuento algo, cuando el Señor nos llamó a nosotros, a mi esposo y a mí, al ministerio, fue por su orden que abramos estos canales en las redes sociales y que empecemos, en su caso, a enseñar virtualmente hablando, a orar por las personas de manera virtual, también presencial, pero más que nada de manera virtual, y a mí a publicar los mensajes que él me daba en este formato y no en otro formato. No fue que el Señor nos dijo, vayan a tal congregación y trabajen allí, o que yo como profetisa tenía que ir a cierto lugar o a cierto templo físico o formar parte de una iglesia, digamos, físicamente hablando, para hacer este trabajo. No fue ese el llamado del Señor. Y cuando hace como 7 años, 7, 8 años atrás que empezamos con este trabajo, esto escandalizaba a muchos, a la mayoría de los hermanos, que en ese momento estaban viendo lo que nosotros estábamos haciendo, porque fuimos sin ánimo de glorificarnos, de glorificarme, como los pioneros en este área, junto con otros, algunos hermanos más, que arrancaron haciendo lo mismo, también por llamado de Dios, al mismo tiempo. Pero en ese momento no eran muchos los que estábamos en este área, digamos, como edificando al pueblo, más que nada de manera virtual. Sin embargo, y lo que estoy contando, los que nos vienen siguiendo desde el principio son testigos y saben que esto es así y pueden recordar que esto era así. Por lo tanto, recibíamos muchísimos ataques porque no entendían la operación de Dios, el estilo que el Espíritu Santo nos había dado y el trabajo que el Señor mismo nos había, digamos, entregado para que realicemos de la manera que el Señor nos había llamado a que lo hagamos. Pero ¿qué pasó? Después vino el COVID-19, vino la cuarentena en todo el mundo, las iglesias cerraron, no hubo forma de congregarse físicamente hablando, y ministerios como el nuestro empezaron a surgir por todos lados, en el sentido de que los pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y todo aquel que empezó a sentir el llamado del Espíritu Santo de hacerlo de esta manera, empezó a dar la cara en las redes y empezó a trabajar no solamente de manera presencial, sino también de manera virtual. Y entonces el Señor mostró que este trabajo, esta manera, este formato en el cual nos había enviado a nosotros, venía de Él, y no solamente que lo respaldó, sino que se intensificó
Y ahora ustedes ven que estamos llegando a un punto a donde las redes están siendo, digamos, es demasiado abundante la palabra que uno puede encontrar, la enseñanza que uno puede encontrar, la cantidad de pastores y de otros ministerios que están utilizando este instrumento o este medio para edificar al pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. ¿A qué voy con esto? A que esto ustedes tienen que entender, y yo siento que el Espíritu quería que se los cuente y se los explique, porque es una preparación que Dios está haciendo con los suyos para los últimos días. Y de hecho, cuando estábamos durante la cuarentena, que se empezaron a formar reuniones virtuales, reuniones por distintas aplicaciones, por Zoom y demás, ¿no? De allí, más que nada, nació este formato, digamos, como de iglesia virtual y no tanto física, de congregarse en esta manera y no tanto físicamente hablando porque no se podía. Entonces se tuvo que buscar una forma de hacerlo, se tuvo que buscar una solución y esa fue la solución que el Señor proveyó. Pero a lo que voy es que cuando estuvo esta cuarentena, el Espíritu Santo me hablaba durante ese tiempo y me decía, es que va a llegar un momento, inclusive, que los hijos de Dios van a estar huyendo de la persecución, se van a tener que esconder de la persecución y muchas veces no va a ser más posible ni siquiera congregarse entre dos. No va a ser posible reunirse dos o tres, de tan grande que va a ser la persecución contra los cristianos. Es decir, en los días que vienen y yendo de menor a mayor, se va a ir incrementando la persecución contra nosotros. Y no es que solamente, si no me equivoco, en China, ¿no? O en lugares como Afganistán, si no me equivoco, son algunos de los países a donde ahora las Biblias están prohibidas, en Corea del Norte, y no sé en qué otros países, si quieren, hermanos, algunos que saben mejor, lo pueden comentar en el chat, así nos edificamos también entre todos, pero en esos lugares está prohibido tener una Biblia. Si encuentran una Biblia, te matan o matan a tu familia, torturan a tu familia, te meten preso y muchas cosas más. En Corea del Norte, sí. En Corea del Norte, sí, en China, bueno, no sé en qué otros lugares ustedes pueden investigar, pero esto en Pakistán, dice aquí algunas hermanas, bueno, eso lo pueden investigar en internet, porque uno no tiene que estar ignorante de lo que está sucediendo en el resto del mundo, porque lo que está sucediendo solo ahora en sectores del mundo es lo que se va a venir para Oriente, para Occidente, perdón. Lo que está sucediendo más que nada ahora en Occidente es lo que después va a venir para este lado, para Oriente. ¿Sí? Bien, ahí ustedes están comentando, gracias, en los comentarios se pueden ver en qué lugares, en algunos lugares del mundo donde esto se está dando. No he chequeado esto porque ahora me lo está hablando el Espíritu Santo, pero bueno, ustedes lo pueden buscar por internet y cerciorarse bien exactamente de los lugares que estamos nombrando aquí, ¿verdad? El punto es que lo que el Espíritu Santo me decía es que el Señor está preparando a su iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, me refiero a todos nosotros, los que formamos miembros del cuerpo de Cristo, no a una iglesia física, a ningún templo en particular y a ninguna denominación, porque en la Biblia no existen las denominaciones. Estoy hablando de las personas nacidas de nuevo, que formamos parte del cuerpo de Cristo y que somos los hijos de Dios. A esa iglesia me refiero. Y va a llegar a un punto a donde la iglesia no va a poder congregarse, ni físicamente, ni virtualmente. Va a llegar un punto a donde la iglesia del Señor Jesucristo no va a poder congregarse, ni físicamente, ni virtualmente. Y el Espíritu Santo me hacía entender que el Señor nos está preparando para que cuando ese momento llegue, seamos capaces de resistir y de sobrevivir y de subsistir únicamente congregándonos con el Espíritu Santo de Dios.
Va a haber un momento, va a llegar un momento a donde la única persona que va a estar al lado nuestro, en ocasiones para los que quedemos vivos para ese momento, va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, hoy, esto el Espíritu Santo me lo habló durante la cuarentena del COVID-19, ¿sí? Pero hoy, cuando el Espíritu Santo me está hablando, me está recordando esta palabra y me la está confirmando y me hace sentir que este es el momento donde tengo que hablar esto, que antes nunca lo dije en esta manera tan clara, porque el tiempo se acerca, porque lo que está pasando en estos otros lugares de Oriente va a pasar en todos lados, como una ola que llegue hasta el Occidente. Y ningún país del mundo se va a salvar porque la persecución que viene contra los cristianos es en el mundo entero. ¿Sí? Así que yo me viene la palabra mártires, me viene la palabra mártires. Y especialmente estoy sabiendo ahora que aquellos hijos de Dios que van a tener un llamado de mártir, el Espíritu Santo los está preparando de especial manera para que cuando llegue el momento de entregarse como mártires, ya estén listos para hacerlo. Porque esto sí lo he hablado en alguna oportunidad, no me acuerdo en qué transmisión, pero he dicho que algunos de nosotros tenemos un llamado y no es solamente un llamado a convertirnos al Señor, que entiendo que ese es el primer llamado, el llamado a creer en el Hijo de Dios, a formar parte del reino de los cielos, a ser ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? O un llamado ministerial o un llamado de servicio para el reino de Dios. No, hay otros llamados, como un llamado a ser mártir. Y cuando una persona tiene este llamado, el Señor la va preparando durante toda su vida de distintas maneras, de distintos frentes, trabajando distintas áreas, para que cuando ese momento llegue, la persona se entregue como un cordero que fue enviado al matadero, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero no solo eso, sino que Dios va preparando a estas personas que tienen este llamado desde antes de nacer, para que cuando llegue ese momento lo hagan de manera honrosa, para que cuando llegue ese momento lo hagan de manera exitosa, para que cuando llegue el momento de que quizás les corten la cabeza con una guillotina o con una espada o que los maten de distintas maneras o lo que sea por lo cual tengan que pasar, la persona ya esté lista. Pero no solamente eso, sino que lo haga de la mejor manera posible para que la gloria que gane ese alma después de esta vida sea mayor y para que el Señor sea glorificado en una manera mayor. Así que, en realidad, yo sé que muchos de ustedes, cuando estoy hablando esta palabra, que es un poco cruda o chocante o difícil de escuchar, algunos están sintiendo como miedo, temor, rechazo. Algunos dicen, yo prefiero que no pasar por eso, no quiero eso, pero lo que no entienden es que es la gloria que van a recibir estas personas, el pago que van a recibir estas personas y el honor que significa entregarse por el nombre del Hijo de Dios. Sin embargo, para los que sí tienen este llamado, el Espíritu Santo se los va revelando a esto que estoy diciendo, paso a paso, a lo largo de sus vidas. Y entonces la persona que tiene este llamado va entendiendo de a poco, hasta el punto de que lo puede llegar a desear, no en un sentido homicida o suicida, ¿sí? Quiero ser bien clara en esto. Es decir, no en el sentido de que la persona quiere morirse por causa de Jesús, porque quiere morirse porque odia la vida, no. En el sentido de que el Espíritu Santo le va enseñando de tal manera y lo va preparando tan bien
si la persona obedece a esa preparación y colabora con esa preparación, ¿verdad? Y se dispone a beber de esa copa que Dios le quiere dar, porque me viene ahora cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mártir tiene que llegar a este punto, el que tiene un llamado de mártir. Entonces, no en el sentido del suicidio, sino de la entrega, ¿sí? Gloria, gloria al Señor. Y vuelvo a repetir, quizás lo que yo estoy diciendo ahora no lo entiendas hoy, pero lo vas a entender después. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero leer algunos de los versículos que compartió aquí mi esposo. Dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como también dice Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero hay otro versículo en Apocalipsis que se refiere a la cantidad del número de los mártires que tenían que ser completadas. Miren Hebreos 11:35, impactante. Las mujeres recibieron el capítulo 11 de Hebreos, que se trata de la fe, ¿verdad? Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Gloria a Dios, porque cuando leí este versículo hace un tempito, ya lo había leído antes, pero vieron que a veces uno lee la palabra y a veces como que no caen ciertas fichas hasta que no llega el tiempo, ¿no? Como que uno hace clic adentro suyo cuando puede entender algunos versículos que antes no entendía, por más que ya los había leído. Gloria a Dios, porque la palabra es como sorprendente, nos sorprende todo el tiempo, ¿no? Pero cuando leí este versículo hace un tiempo atrás, entendí que hay personas que entienden tan bien lo que es sufrir por causa de lo que significa sufrir por causa del nombre del Señor Jesús, que no aceptan el rescate para obtener mejor resurrección. O sea, saben que sufrir, si viene del Señor, tampoco quiere decir que uno tiene que buscar eso, sino que uno tiene que entregarse cuando la voluntad de Dios sea así, ¿sí? Pero cuando la voluntad de Dios es que bebas una copa de sufrimiento, cuando la voluntad de Dios es que bebas una copa de aflicción, si la voluntad de Dios es que bebas una copa de martirio, ¿sí? Una copa de tormento, como dice este versículo, o lo que sea que el Señor tenga determinado para tu vida. Entonces, lo ideal sería llegar a un punto a donde lo tomes como una honra y no como una deshonra, como un premio, como un galardón, como el galardón que vas a obtener si realmente bebes de esa copa y no como un castigo, como una honra de padecer los mismos padecimientos que padeció nuestro Señor. Porque si eso sucede, quiere decir que Dios nos ve dignos de pasar por los mismos padecimientos que padeció nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que primero se entregó por nosotros. Gloria a Dios.
Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero fíjense qué tremendo, no sé si se dieron cuenta, pero la Biblia dice concedido. O sea, a vosotros os es concedido padecer por causa de Jesucristo. Gloria a Dios. Como dice 2 Timoteo 3:12, y también todos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y este es el versículo que quería, que se me venía a la mente. 1 Pedro 4:12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y los mártires son elegidos, porque eso es lo que me habla ahora el Espíritu de Dios. Los mártires son elegidos, son escogidos de Dios. Es un privilegio, como escribo acá una hermana. Gloria a Dios. Pero me sigue viniendo ese pasaje de Apocalipsis, donde dice que el número de los mártires tenían que ser completados. Y el Espíritu Santo me hace saber, aquí está, Apocalipsis 6, donde habla sobre los sellos, ¿verdad? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos por ellos. Voy a leer esa última parte porque ahí quiero apuntar. Hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Aquí, otro hermano, muchas gracias, porque que ustedes compartan versículos en el chat también nos ayuda y es edificante, porque toda palabra profética tiene que estar fundamentada en las Escrituras. Amén. Entonces, por ejemplo, esta versión dice: y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. No en todos lados vas a escuchar hablar sobre esto, porque no todo el mundo quiere oír este tipo de cosas. Pero eso no borra la verdad. No queriendo escuchar sobre eso, no vas a escapar de lo que viene. No queriendo saber sobre este aspecto de lo que está escrito, que el Señor está recordando, aclarando y hablando nuevamente en estos últimos días. No querer saber sobre eso no va a cambiar las cosas. No querer o hacer oídos sordos sobre lo que Dios quiere hablar cuando habla sobre estas cosas, que no son fáciles de digerir y escuchar para una iglesia tibia y hasta inconversa, me dice el Señor. No, o cerrar tus oídos a estas palabras no te va a ayudar a prepararte para resistir lo que viene en los últimos días. Y personas como yo, que somos atalayas, que somos voces proféticas, estamos llamadas a avisar
al pueblo, que estamos en un tiempo de cumplimiento de lo que está escrito y que tiene que prepararse para lo que viene. Y ciertamente una de las preparaciones que algunos que tienen este llamado tienen que hacer es prepararse para este llamado de mártires que estamos mencionando hoy. Así que decía, porque yo estoy teniendo visiones ahora de congregaciones a donde uno se congrega, valga la redundancia, con otros hermanos y escucha prédicas de pastores, de distintos ministros de Dios, de distintas personas o líderes que suben a esos púlpitos a hablar a los congregantes. Y ciertamente muchas de esas palabras son edificantes, son necesarias, vienen de Dios, son escriturales y son buenas. Pero lo que está sucediendo en este tiempo es que hay una porción demasiado grande de este versículo está genial, de esa torta que yo siempre veo que representa a la iglesia del Señor Jesucristo en estos días, que no predica este sector de la palabra, de lo que está escrito. Porque no es que yo estoy inventando algo nuevo, no es que estoy agregando a lo que el Señor ya avisó, sino que en este tiempo el Señor está hablando a través de vasos proféticos como yo y de otros ministros apocalípticos, que son pocos, pero que los hay, de este sector de las escrituras de los cuales la mayoría no quieren hablar. Porque si hablan sobre esto, la iglesia que está en apostasía en este tiempo, que está entretenida, que está dormida, que está tibia, ¿sí? Que no se compromete, que no se prepara, que no vigila, que no vela, no quiere escuchar, porque se va a asustar, dicen ellos, porque se van a ir, porque ya no le van a dar más los diezmos que tanto piden. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.